Vamos a hablar sobre la relación entre literacidad y aprendizaje, que son dos conceptos y dos procesos completamente ligados, especialmente en el contexto educativo. Vamos a empezar con algunos conceptos más generales porque hay mucha confusión incluso en el medio educativo sobre los conceptos que se utilizan, porque por un lado se habla de lengua o lenguaje, como por ejemplo es el nombre de las materias que muchas veces se imparten en la educación básica, como español o inglés o lenguas indígenas, etcétera, pero sabemos que se usa la palabra lengua, pero también se utilizan las palabras lectura, escritura, lectoescritura, alfabetización, lengua escrita y bueno, pues ahora se utiliza literacidad, incluso literatura, etcétera. Entonces, yo he visto que hay mucha confusión y a veces muchas imprecisiones en los conceptos. Entonces, para empezar, la primera idea que me parece que es importante introducir es que el lenguaje tiene una función súper importante para los humanos que vivimos en sociedad. Y como dice aquí esta pantalla, los seres humanos no nos relacionamos directamente con el mundo o con los demás seres humanos, sino que mediante el lenguaje y otros sistemas de signos construimos representaciones de las cosas y operamos con tales representaciones. ¿Cuál es la idea? Que aunque tenemos un cuerpo físico, un cuerpo biológico, en realidad las relaciones que más nos importan a los humanos están siempre mediadas por el significado. Por ejemplo, con las personas más cercanas que convivimos, que son nuestras familias, nuestros padres e hijos, bueno, justo lo que acabo de decir son ya categorías del lenguaje, es decir, los significamos. Dividimos al mundo, a todo el mundo, a todos los seres vivos, en dos grandes grupos, los que son nuestra familia y los que no lo son. Y ese es un acto del lenguaje. El lenguaje introduce ahí una delimitación, una demarcación en el mundo social. Y luego, dentro de los que son nuestra familia o familiares, marcamos otras divisiones cuando usamos palabras como padres, hijos, hermanos, tíos, abuelos. Cada vez que introducimos una palabra, estamos introduciendo una manera de entender y de diferenciar las realidades, tanto materiales como sociales. Entonces, eso es lo que nos permite relacionarnos de maneras muy distintas con las personas y con el mundo físico, material, con la naturaleza. No nos da lo mismo la persona X, Y o Z que la persona que es nuestro hijo o nuestra mamá. ¿Y cuál es la diferencia? Biológicamente son igual. Sabemos ahora por los estudios de la genética del genoma humano que la diferencia genética entre especies es mínima. Por ejemplo, la diferencia genética entre los humanos o Homo sapiens y nuestros parientes más cercanos, chimpancés, es de solo 2% de todo el código genético. Entonces prácticamente somos iguales desde un punto de vista biológico, pero es completamente distinto para nosotros si ese otro ser es nuestro tío, sobrino o hermano, abuelo, mamá o papá. Entonces, esas son categorías de lenguaje que nos permiten relacionarnos con otras personas y así todas las demás. Cuando hacemos alusión a categorías o conceptos o palabras como ser mexicano y no argentino, o ser católico o ser budista o lo que sea, estamos introduciendo ideas. Entonces, bueno, esta es la idea de cómo el lenguaje nos permite relacionarnos de maneras distintas y trabajar y operar con esas representaciones. Ahora, hay dos tipos de signos. Es decir, el lenguaje, entendido en términos muy generales, o la lengua, puede entenderse como un sistema de signos. Las palabras son signos. El padre de la lingüística, Ferdinand de Saussure, definió lo que nosotros llamamos palabras en el lenguaje ordinario. Él lo llamó signo lingüístico. Entonces, lo que sabemos es que hay dos grandes tipos de signos o símbolos, los lingüísticos y los no lingüísticos. ¿Sí? Los lingüísticos son los que forman parte del sistema de la lengua. ¿Qué lengua? La lengua que habla cada individuo y cada grupo social. Por ejemplo, en México la mayoría de la población habla la lengua española y otros sectores de la población hablan otras lenguas. Algunas son lenguas indígenas, nativas de la región que ahora llamamos México, otras son lenguas extranjeras. Pero al final todas las lenguas, sea el español, el náhuatl, el maya, el inglés o el francés,
todas están formadas de signos lingüísticos. Y cuando nos referimos a este tipo de signos, nos estamos refiriendo a este sistema que utilizamos primordialmente a través del habla. Cuando hablamos con nuestro propio cuerpo, con nuestra garganta, con nuestra boca y literalmente con la lengua que tenemos adentro de la boca, ¿sí? Pero por otro lado, cuando decimos que los humanos no interactuamos directamente con los demás y con el mundo, sino a través de signos o símbolos, esos signos o símbolos también pueden ser no lingüísticos. Por ejemplo, lo que está aquí a la derecha son otro tipo de símbolos que no son palabras, no representan palabras. Y esos símbolos están por todos lados. Aquí puse un ejemplo del brazo de una persona que está tatuado con imágenes. Son imágenes, pero sin duda para esa persona son signos o símbolos que significan o representan algo para él o ella, ¿sí? Ahora, esta pantalla la puse aquí también para decir que aquí en esta conferencia, en este espacio, vamos a hablar sobre todo de los signos lingüísticos. No es que los otros no existan o no importen, pero hay unos que son muy importantes y que son los de la lengua, y esos es de los que vamos a hablar. Ahora, vayamos al concepto de literacidad. Para introducir una manera distinta de definirlo y entenderlo, vamos a partir de una distinción que se hace a veces en las ciencias sociales entre socialización primaria y socialización secundaria. Eso significa que cada nuevo individuo que nace, que forma parte de la especie humana, atraviesa por un proceso de socialización. ¿Por qué? Porque los humanos somos seres sociales, no podemos vivir aislados de los demás. Es una característica de los humanos. Entonces, cuando nace un bebé humano, entra automáticamente dentro de un mundo social y se le hace formar parte de las actividades y de los símbolos y de los rituales que realiza esa comunidad pequeña en donde nace. Entonces, esa participación en actividades sociales va socializándolo, se va adaptando, se va haciendo que el niño llegue a adaptarse y a formar parte de ese núcleo social. Ahora, la diferencia entre socialización primaria y secundaria es que la socialización primaria es lo que ocurre en el hogar o en la familia, ¿sí? Son las prácticas sociales y culturales con las que se forma un individuo dentro de su familia y en su hogar. Mientras que la socialización secundaria son las prácticas y actividades que realiza un individuo cuando sale ya de su hogar, de su casa, de su familia, de su pequeño mundo social. Como pongo aquí en las imágenes a la izquierda, la foto de arriba pues es la foto de una familia y le puse ahí una etiqueta mundito social. El mundito social en donde todos nacemos, ese es nuestro espacio de socialización primaria. Pero educarse y desarrollarse como persona implica, además de eso, además de socializarse dentro de un pequeño mundo social, salir de ahí y poder participar y entrar en los mundos sociales diversos. Esa es justamente una de las tareas de la educación, lograr que la gente que nació y creció en un pequeño mundito social llegue a entrar y participar y moverse con facilidad, con seguridad, en los diversos mundos sociales, o por lo menos en otros mundos sociales que ya no son la familia. La diferencia entre el mundito social y los mundos sociales es que en el mundito social están nuestros conocidos, nuestros parientes directamente, mientras que en los mundos sociales ya es entrar en contacto con gente que no son conocidas. Pueden ser incluso personas muy diferentes, que hablen otros idiomas, que tengan otras religiones, costumbres, creencias, conocimientos, etc. ¿Sí? Entonces, el objetivo o un objetivo importante de la educación es entrar a esos mundos sociales. Eso es la socialización secundaria. Ahora, vamos a introducir aquí esta diferencia entre socialización lingüística primaria y socialización lingüística secundaria. Es lo mismo que acabo de decir, pero en el aspecto específico de la lengua, ¿sí? Cuando adquirimos nuestra lengua materna, lo que estamos es atravesando un proceso de socialización lingüística primaria. La lengua materna la adquirimos conviviendo con nuestra mamá, literalmente, y las otras personas que estén a cargo de uno cuando es un bebé y un niño pequeño. En cambio, la socialización lingüística secundaria es cuando uno ya entra en contacto con otros mundos sociales y aprende otras formas de hablar, otros vocabularios, otros significados de las palabras y participa en otro tipo de prácticas comunicativas
que no necesariamente son las que se practican en la familia de uno, ¿sí? Entonces, aquí podemos entender que literacidad es exactamente un proceso de socialización lingüística secundaria. Es importante esto, y lo hice así intencionalmente porque en educación los maestros tienden y tendemos a hacer una división entre lengua oral y lengua escrita. Y creemos que lo que estamos enseñando o lo principal que enseñamos es la lectura y la escritura. A veces es porque así lo creen y lo piensan los maestros, pero a veces también es porque así vienen los planes y programas de estudio. Pero tenemos muy fija la idea de que lo que estamos enseñando es la lectura, la comprensión de lectura, el hábito de la lectura, etcétera, o la escritura y las reglas de la escritura y las normas de la escritura, etcétera. Pero la lectura y la escritura son parte de la lengua. No es otra cosa más que seguir aprendiendo nuestra propia lengua materna. Nada más que nos pasamos a otro plano, que es el plano de la representación escrita, ¿sí? Bueno, ¿qué es literacidad entonces en este sentido, entendida como socialización lingüística secundaria? Otra manera de decirlo es el manejo avanzado de la lengua. Cuando aprendimos a hablar en nuestra familia, llegamos a cierto nivel de manejo de la lengua y si queremos seguir avanzando, es decir, aprendiendo más, dominándola mejor y ampliando nuestra capacidad de usarla, eso es ir subiendo de nivel. Entonces, cuando llega a un nivel más avanzado de la lengua, pues esa es la finalidad de la literacidad, ¿sí? ¿Qué significa manejarla más avanzada? Poder utilizar la lengua en diversos contextos, en diversas prácticas e instituciones, y ya no solamente en el contexto local, familiar y del barrio. Es utilizar de diversos modos, en el modo oral, en el modo escrito, en el modo multimodal. Es decir, es manejar signos de signos. ¿Por qué? Porque la lengua oral ya son signos, ¿sí? Las palabras que estoy pronunciando ahorita son signos, pero los humanos inventamos otros signos para representar a esos signos orales. Esos signos son la escritura. Y luego hay otro tipo de signos multimodales que usamos para representar a su vez la lengua escrita y la lengua oral, etc. Y luego, un manejo más avanzado de la lengua implica también conocer y utilizar diversas formas, estilos y géneros. Por dar un ejemplo de distintas formas, el lenguaje literario, el lenguaje poético, el lenguaje político, científico, periodístico, creativo, etcétera, 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 ¿sí? Son formas de lenguaje que, al menos en el caso de las familias de clase socioeconómica baja, no se practican. Entonces uno las tiene que aprender en otros lados. Ahora, más sobre la literacidad. Estamos diciendo aquí que literacidad es la misma lengua materna, solo que aprendida en instituciones educativas, a diferencia de la lengua aprendida en casa. ¿Y cuál es el problema, si es que hay un problema con esto? Bueno, los mismos lingüistas y a veces los antropólogos y los sociólogos usan la palabra vernácula o vernacular, que significa las maneras de hablar y las maneras de hacer las cosas aprendidas en la casa, en la familia, en el núcleo social de uno. Pero es muy interesante el significado etimológico de esta palabra. Vernácula significa nativo del campo, y viene del latín vernaculus, que significa doméstico, nativo o indígena, o también perteneciente a los esclavos que nacieron en casa, y proviene de la raíz verna, que significa esclavo nacido en casa o nativo, una palabra de origen etrusco. Esto es muy interesante porque hoy se defiende mucho que se debe permitir a la gente usar sus lenguas vernáculas, y sí, está bien, porque son parte de su identidad cultural. Pero cuando se trata de las clases socioeconómicas bajas, de los grupos marginados, de los grupos que han sido históricamente oprimidos y dominados, esas lenguas, aunque son sus lenguas de afecto y de identidad cultural, son lenguas en gran medida de esclavos, porque pues eso es lo que caracteriza a los grupos marginados, dominados y oprimidos, ¿sí? No son libres de hacer con su vida lo que quieren. Entonces, precisamente el proceso educativo, la educación lingüística o la educación letrada, consiste en llevarlos de la lengua vernácula, que esa no se necesita educación, esa se aprende solito, participando ahí en la familia, hacer que la amplíen y la profundicen para pasar a otras formas de la lengua. Bueno, también puede entenderse por literacidad una tecnología y práctica de autoconstrucción y autodeterminación.
Esto es importante porque, sobre todo en nuestro medio social, en un país como México, donde impera la violencia y la desigualdad social, la criminalidad, la delincuencia, la desintegración familiar y social, nuestros alumnos no es solamente que tengan deficiencias cognitivas o lingüísticas, también un gran sector tienen toda clase de condiciones psicológicas, emocionales, traumas, etcétera. Participar en este tipo de actividades de lenguaje verbal y simbólico es una forma de reconstruirse a sí mismo, de construirse y reconstruirse a sí mismo. Bueno, y finalmente la literacidad es también un medio para autoexpresarse, tener voz propia, para hablar en contra de, es decir, para resistir la opresión, y para hablar con otros, es decir, dialogar con quienes son diferentes. Todo eso, si se dan cuenta, implica salir del pequeño mundo del espacio doméstico. Ahora, ¿cuál es la relación con el aprendizaje? Podemos decir que el desarrollo lingüístico es completamente paralelo al desarrollo cognitivo. Hablar de cognición implica conocer el mundo, aprender sobre el mundo ya en cualquier otro ámbito, no solamente en el del lenguaje. La idea general aquí es que cuando uno va aprendiendo algo, por ejemplo, un deporte, un arte, un campo de estudios como historia, biología, medicina, cualquier actividad en la que uno va adquiriendo conocimientos, entre más vas profundizando tu conocimiento de eso, más necesario se va haciendo adquirir un lenguaje específico ligado a ese campo. Si tú sabes mucho, por ejemplo, de danza, vas a tener que aprender el lenguaje de la danza. Si estás estudiando o aprendiendo música, vas a tener que aprender el lenguaje de la música. Pero van ligados, no son cosas diferentes, ¿sí? Aprender música es aprender un lenguaje. Aprender ingeniería es aprender el lenguaje de la ingeniería, etcétera, ¿sí? Lenguaje y conocimiento son dos lados de una misma moneda. Por lo tanto, aquí introducimos la idea o el concepto de repertorio, porque si algo caracteriza a un porcentaje considerable de estudiantes y de la población en general, es que su repertorio de palabras, de vocabulario, es muy pequeño. Entonces, una de nuestras tareas como educadores y como instituciones educativas es ampliar el repertorio lingüístico de las personas. Ampliar el repertorio lingüístico es otra manera de decir ampliar su repertorio de recursos expresivos. Recursos expresivos. Esta imagen que está a la izquierda es como muy popular, circula mucho en internet. La idea ahí de quienes hicieron esa imagen es que las mujeres suelen ver más colores que los hombres, pero lo interesante aquí es que no solamente son los colores, sino las palabras que nombran los colores. Por ejemplo, mientras un hombre solamente tiene la palabra pink, que es rosa, una mujer en lugar de rosa tiene como 5 o 6 palabras distintas para distinguir distintos tipos de color rosa, y así. Entonces, básicamente lo que esta imagen representa es una diferencia entre alguien que tiene un repertorio pequeño de vocabulario o de lenguaje y alguien que tiene un repertorio más amplio, ¿sí? Y la imagen de la derecha también me parece muy significativa, porque lo que nos dice es que alguien que tiene un repertorio pequeño de palabras en su cabeza, por decirlo así, solamente ve el mundo con 3 palabras. Mientras que alguien tiene un repertorio muy grande, lo ve de múltiples colores, con muchos matices. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí con una palabra. Cuando estamos platicando y le decimos a la otra persona, me encontré a fulanito y dijo que... O cuando estamos en la escuela leyendo un texto y nos piden hacer un resumen de ese texto y decimos, el autor dice que... Bueno, hay quienes solamente tienen a su disposición 2 palabras, que son dice o menciona. Esto no lo estoy inventando, yo lo tengo súper identificado con mis estudiantes de como 15 generaciones de universitarios, que cuando hacen resúmenes siempre dicen el autor nos dice o el autor nos menciona, y son las únicas que usan, dice y menciona. Bueno, puse acá una muestra pequeña porque aquí nos saldrían como 300 palabras por lo menos. En lugar de decir fulanito dice o menciona, tú puedes decir fulanito explica, expone, informa, narra, describe, opina, plantea, argumenta, piensa, manifiesta, expresa, cuestiona, difiere, declara, insinúa, propone,
relata, señala, concluye, enfatiza, subraya, alega y muchas otras más, ¿sí? Pongo de nuevo las figuras de las cabecitas de colores abajo para hacer la conexión de que quien tiene a su disposición todo este repertorio de palabras puede mirar muchos colores y matices. Quien no, pues solamente tiene 2 o 3 palabras, 3 colores. ¿Por qué es importante esto? Si lo queremos ligar al aprendizaje, pues está totalmente. Aprendizaje de qué, ya les digo, de todo. Todos los contenidos del currículum escolar, como quiera que se llamen las materias, si se llaman física, química, biología, historia, geografía, o como se llaman ahora en el nuevo modelo, de todos modos, el proceso cognitivo es el mismo. Una persona tiene que desarrollar su lenguaje para poder entender con más amplitud, con más profundidad y con más precisión las cosas. No importa si está aprendiendo sobre la naturaleza biológica del mundo o sobre la historia de los humanos o lo que sea, ¿sí? Y uno podría decir, bueno, es que esto puede ser como muy exquisito, ¿no? Muy de gente fifí, para usar esta palabra que está tan de moda. Es que eso es puro pensamiento neoliberal y conservador. Fifí, querer enseñarle a la gente 50 palabras cuando todo lo podría decir con 2. ¿Sí? Pues no, porque hay diferencias significativas. No es lo mismo explicar que exponer, aunque se parezcan. Y no es lo mismo exponer que informar. Y no es lo mismo informar que narrar. Y así. Entonces, solamente cuando tú no conoces exactamente y no entiendes la diferencia, pues todo lo vas a reducir a una, ¿sí? A una misma palabra. Entonces no ves los matices. No ves los matices. No es lo mismo que digas, fulanito piensa que, fulanito manifiesta que. Sí, ahí están las diferencias cognitivas. ¿Sí? Ahora, veamos otro ejemplo. Cuando queremos decir que algo es muy bonito. En el lado del hombre, aquí tenemos 4 palabras muy comunes en el vocabulario popular. Entonces decimos que algo está muy chido, muy picudo, chingón o de pelos. Ustedes seguramente saben algunas otras, pero no muchas más. Esas son básicamente las que se usan en Nesa, en Iztapalapa, que es donde yo he crecido y vivido. Pero acá puse también otra muestra incompleta de posibilidades para decir que algo es bonito. ¿Sí? Como bonito, lindo, bello, hermoso, divino, precioso, maravilloso, extraordinario, increíble, encantador, fantástico, exquisito, perfecto, inigualable, incomparable, sublime. ¿Sí? Bueno, uno podría decir, pero esas palabras parece como que son ya de alguien que está estudiando un posgrado. Pues no, fíjense. Exactamente en eso consiste buena parte de la educación lingüística en muchos países, en enseñarles a los niños a ampliar su repertorio de vocabulario. Y para eso se vale la escuela en parte de la lectura, los libros, pero no nada más se leen para conocer la historia, digamos la trama y los personajes, sino también para ir aprendiendo palabras y para usar las palabras a través de la escritura y su uso oral. Bueno, puse aquí los 2 extremos, chido del lado derecho y sublime del lado izquierdo hasta abajo. No es lo mismo pensar con la palabra chido que con la palabra sublime. Por ejemplo, según el diccionario de la RAE, chido es un adjetivo coloquialismo de México que significa bonito o lindo o muy bueno. Y sublime, pues viene del latín sublimis, también es un adjetivo que puede entenderse como excelso, eminente, de elevación extraordinaria y en sentido figurado aplica a cosas morales o intelectuales, ¿sí? No solamente a cosas materiales. Dicho de una persona que cultiva algún arte o técnica con grandeza admirable, un orador, un escritor, un pintor sublime. Y dicho del estilo es que está dotado de extrema nobleza, elegancia y gravedad. Bueno, aquí el punto es, no se trata de negar y rechazar totalmente las formas de habla populares, sino de socializar a la gente, exactamente, socializarla en otras prácticas y en otros usos. Permitirle que pruebe, que experimente qué se siente decir sublime en lugar de chidísimo y explicarle por qué es diferente, dónde están los matices, las diferencias de significado, ¿no? Si fueran colores, es hacerle ver que no es lo mismo el rojo que el marrón,
aunque se parezcan. Ahora, pero yo puse aquí intencionalmente la palabra pensar, porque con las palabras pensamos. La gente piensa que el lenguaje sobre todo es un medio de comunicación, una herramienta de comunicación. Sí, pero antes que eso, en la base, en la mera base, lo que nos distingue a los humanos, el lenguaje de los humanos, de las formas de comunicación de los animales, es que el lenguaje de los humanos al mismo tiempo son ideas. Cada palabra es una idea. Cada palabra es un instrumento o herramienta para pensar. Pensamos con las palabras. Entonces, aquí yo puse en el encabezado confinamiento lingüístico cognitivo. Lo que quiero decir aquí es que si nosotros dejamos que los niños y jóvenes se queden solamente con su lenguaje vernáculo que adquieren en su familia y en su barrio, los estamos confinando. Es exactamente, ahorita entendemos muy bien esta palabra porque la hemos vivido 2 o 3 años. Así como te obligaron a quedarte encerrado en tu casa, cuando tú te quedas con solo esas palabras que usa tu familia, que son pocas porque corresponden solo a ese pequeño mundito social, es como dejar a la gente encerrada en una lengua chiquita y por lo tanto en una cognición chiquita. Hay muchas cosas sobre las cuales no va a poder pensar, ni siquiera le van a interesar, no las va a entender, no va a poder comunicar y expresarse sobre eso. Por lo tanto, aquí introduzco una idea que me parece importante a mí, que pienso que es importante a estas alturas del partido, como dicen en fútbol, que ya los maestros y maestras de todos los niveles educativos, desde el preescolar hasta el posgrado, rompan con esa división que hacen, que creen que una cosa es la lectura y la escritura o la lectoescritura y otra cosa la lengua o oralidad. No. Todo es el mismo sistema que en la base es nuestra capacidad de lenguaje. Es la misma lengua que hablamos, en este caso nosotros el español, y nada más agarramos esa misma cosa que es el lenguaje o la lengua española y la representamos de distintas maneras. Sí, una es así, hablando con sonidos, otra es con letras, pero esas letras las usamos para formar las mismas palabras del idioma. Aquí hay una imagen que, bueno, son palabras en inglés porque fue la imagen que encontré, que por cierto, si no lo conocen, hay un jueguito que son los imanes. Son palabras que vienen en imanes que se pegan en el refrigerador. Es un juego bien interesante para hacer frases poéticas o juguetonas o de lo que sea. Pero a ti te venden una cajita que trae muchas palabras y vienen palabras de distintas categorías. ¿Sí? Es decir, que son sustantivos, verbos, adjetivos, artículos, etc. Bueno, el caso es que esos mismos instrumentos, vamos a decir, que llamamos palabras, son las que se usan para hablar, para leer, para escribir y para pensar. Estos 4 procesos son una misma cosa, es un mismo proceso. Si tú no dispones de un vocabulario amplio, cada vez que leas un texto va a haber muchas cosas que no vas a entender, porque para empezar ahí van a venir palabras que no conoces. O cuando te pregunten tú qué piensas de lo que dice ese texto, no lo vas a poder expresar porque tienes un repertorio muy chiquito de palabras. Y igual, si tienes que escribir algo y te dice el maestro, desarrolla tus ideas, ¿qué ideas vas a desarrollar? Las ideas son el pensamiento, pero el pensamiento depende de las palabras que tú tienes en tu cabeza. Entonces, al final, es el mismo sistema del lenguaje el que necesitamos desarrollar, nada más en sus distintas formas. Es una diferencia de forma, la forma hablada, la forma escrita, la forma incluso pensada sin hablar. Cuando pensamos en silencio, estamos pensando también palabras. Les pongo otro ejemplo de cómo el lenguaje está completamente ligado al aprendizaje. Miren, por azares del destino, como decimos mucho en México, estoy ahorita aquí en el país del norte, país vecino del norte, y en la casa donde estoy viviendo me encontré este libro. Es un libro grande, gordote, así. Dice aquí que es sobre planeación y diseño de proyectos. Es como un libro para ingenieros y arquitectos que diseñan casas. Para empezar, alguien que aprende esto, que estudia ingeniería y diseño de proyectos arquitectónicos, tiene que estudiar libros como estos que son gordísimos. Ese libro podríamos verlo como un diccionario así de gordote de palabras ligadas a la arquitectura y al diseño, ¿sí? Ahora, yo abrí ese libro y en una de las páginas viene, por ejemplo, esta imagen de una ventana y dice elementos de la ventana, ¿sí? En el vocabulario ordinario que tenemos la mayoría de las personas, solo usamos la palabra ventana
Y si acaso dividimos en el marco y el vidrio y ya. Pero aquí, para alguien que tiene que saber con más detalle las cosas, porque las tiene que fabricar y hasta las tienen que pagar, hay un montón, es decir, hay una palabra para cada cosita, cada parte, que uno en el lenguaje ordinario no usa. Bueno, aparte aquí están en inglés, pero bueno, no es lo mismo la partecita de arriba que la de lado, el interior del marco que el exterior, etcétera. Cada una tiene sus palabras para nombrarse. O esta otra imagen que tiene distintos tipos de ventana y cada una tiene su palabra que la nombra, ¿no? Bueno, de algunas no podría traducir, por ejemplo, casement, no sé qué significa, sliding es deslizante, que se desliza, double hung, que bueno, se desliza de arriba para abajo y así, ¿no? Uno diría, bueno, pero pues esas son palabras de ingeniero, de arquitecto, y nosotros damos clases con niños de primaria o secundaria. Sí, pero no sé si se han dado cuenta, pero los niños cuando se meten en algo que les interesa realmente, como ciertos videojuegos, se aprenden miles de palabras. O a los niños que ahorita les encantan las caricaturas, los manga japoneses, ahí hay un repertorio de vocabulario impresionante que se saben muchos niños, ¿no? Entonces, en resumen, aprender es lo mismo que aprender acciones y palabras. Si quieres que alguien aprenda música, tiene que aprender cómo tocar un instrumento y también las palabras para nombrar el instrumento, sus partes y todas las acciones que hace. Si quieres que aprenda química, tiene que aprender estar en un laboratorio, hacer lo que se tiene que hacer y aprender las palabras o el lenguaje para hablar de eso. Y así, si quieres que aprenda poesía, pues tiene que aprender, por ejemplo, a declamar poemas, por decir, o cantarlos, pero también tiene que aprender las palabras, etcétera, etcétera. En todas las ocupaciones humanas, yo diría. Si quieres que alguien aprenda fútbol más a profundidad, también tiene que aprender los nombres de las cosas, de los objetos y de las acciones que se hacen ahí, etcétera, etcétera, ¿sí? Sin embargo, el aprendizaje efectivamente no se limita solo a palabras. Sí hay que aprender palabras, pero no solo palabras, porque los humanos tenemos esa capacidad de representar y simbolizar cosas de muchas maneras. Aquí puse como ejemplo formas plásticas, digamos artísticas. Por ejemplo, la imagen de la izquierda es como un collage entre una fotografía rota y una foto de una persona real. En la imagen del medio, pues la danza, el uso del cuerpo para expresar ideas, historias, emociones, estados. En la figura de la derecha de arriba, la pintura, el arte de lo gráfico, los puntos, las líneas, los volúmenes, los colores, todo eso también usamos para representar y simbolizar y expresar cosas. Y en la imagen de abajo a la derecha dice dadaísmo, que también fue como un estilo artístico y poético que se basa en el azar. En fin, no hay que perder de vista que también los humanos tenemos esta capacidad y necesidad de expresarnos por otras vías. Yo en resumen, si me preguntaran qué creo yo que se tiene que desarrollar entre los niños cuando pasan por la educación básica en particular, pues yo diría las dos cosas. La capacidad de usar su lengua materna, desarrollarla, y la capacidad de expresar también por otros medios. Y también muchas veces combinar las dos cosas. Bueno, entonces, ¿cuál es la finalidad de la educación letrada? Una manera de decirlo es salir del confinamiento, ayudar a la gente a salir del confinamiento cognitivo, cultural y social. Y puse aquí unas imágenes. Bueno, la de abajo es de Ciudad Neza, ahí está el coyote famoso, que está en la esquina de la López Mateos y la Pantitlán. Y Ciudad Neza, aunque es enorme, podría decirse que es un mundito social. Es enorme y tiene millones de habitantes, pero es un pequeño mundo social por el tipo de ideologías, costumbres que se tienen. La gente vive confinada en pequeños mundos culturales y sociales, en ideologías casi podríamos decir locales, como si fueran de un pueblito. No tanto, ¿no? Pero en gran medida sí. Entonces, ahí en ese mundo geográfico urbano que es enorme, la gente aprende su lengua vernácula. Por ejemplo, estos jóvenes que están aquí al participar en bandas, pandillas o como les llamen ahora, aprenden maneras de hablar, también maneras de significar con su propio cuerpo.
Y las mujeres aquí, pues en una imagen muy estereotípica, pero cierta, las mujeres en el puesto del pollo, en el mercado, en el tianguis, pues se aprende uno el lenguaje de comprar pollo, ¿no? La carne para la comida. Y ya, pero esa es la lengua vernácula. El chiste es sacar a la gente de ese pequeño mundo cognitivo, cultural y social, ¿sí? La lengua es uno de los principales medios. No es el único, pero es uno muy importante.